¿Qué harías si fueras sentenciado a 60 años de prisión por un crimen que no cometiste? Imagina estar encarcelado, sabiendo que eres inocente, pero nadie te cree. ¿Hasta dónde llegarías para demostrar tu inocencia? Víctor Hayes pasó años luchando por su libertad. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente sale la verdad a la luz? Quédate con nosotros para descubrir el giro impactante. No olvides darle like, suscribirte y acompañarnos para más historias increíbles. Víctor Hayes era simplemente otro joven tratando de sobrevivir en las calles empapadas de violencia de Madrid. La ciudad tenía lo suyo en cuanto a violencia, con noticias de tiroteos y actividad de bandas que dominaban los titulares. Pero Víctor nunca pensó que él sería parte de esa historia. Con 25 años, era un tipo ordinario, trabajaba en un almacén local, vivía en un apartamento modesto y trataba de mantenerse fuera de problemas. Siempre había sido una persona reservada, navegando silenciosamente por una ciudad donde el peligro acechaba a cada esquina. Pero una noche fatídica, todo cambió. La noche del tiroteo, 2 personas fueron asesinadas y otras 5 resultaron heridas en lo que parecía un acto aleatorio de violencia en un bar abarrotado en el corazón de la ciudad. El tirador, un hombre con una sudadera con capucha y una máscara, huyó del lugar, dejando el caos y el pánico atrás. No había pruebas claras, ni pistas sólidas, hasta que la policía arrestó a Víctor. No era la evidencia lo que lo señalaba. No era el hecho de que sus huellas dactilares se encontraran en la escena o de que su ADN coincidiera. Simplemente, era el hecho de que él se parecía al hombre de las imágenes borrosas de las cámaras de seguridad. La policía actuó basándose en una descripción vaga, un hombre alto, de complexión similar y rasgos similares. Víctor, que no tenía coartada y estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, encajaba perfectamente en esa descripción. Mientras Víctor se sentaba en la sala del tribunal, esperando su destino, el aire se sentía denso de tensión. Los susurros de la multitud eran apenas audibles, pero lo atravesaban como dagas. Cada par de ojos en la sala parecía juzgarlo, condenarlo antes de que siquiera hubiera hablado. Víctor no solo sentía que estaba siendo juzgado por un crimen que no cometió, sentía que el mundo entero ya había decidido que era culpable. El juicio de Víctor Hayes se desplegó como una pesadilla de la que no podía escapar. A medida que avanzaba el día en el tribunal, quedó claro que el sistema seguía adelante con una agenda que no le importaba la verdad. Víctor estaba acusado de un tiroteo masivo que había sacudido la ciudad, dejando 2 muertos y 5 heridos. Sin embargo, la evidencia en su contra era endeble, como mucho. Un vídeo borroso de una cámara de seguridad mostraba una figura con una complexión similar a la de Víctor, pero la calidad del vídeo era tan mala que era imposible distinguir características claras. Víctor ni siquiera aparecía en el vídeo más que unos segundos, pero eso fue suficiente para conectarlo con el crimen en las mentes de las autoridades. Lo que realmente selló su destino fue el testimonio de un testigo ocular. Un hombre mayor, temblando en el banquillo de los testigos, identificó a Víctor como el tirador. La voz del hombre se quebró mientras señalaba a Víctor en la sala del tribunal, sus palabras apenas audibles: ese es el hombre que vi. La vacilación en la voz del hombre no detuvo al fiscal de continuar con el caso. El hombre simplemente había visto a alguien que se parecía a Víctor, nada más, nada menos. Sin embargo, eso fue suficiente para que la policía arrestara a Víctor, y para que el jurado comenzara a sacar conclusiones. A medida que avanzaba el juicio, la familia de Víctor se sentaba detrás de él en la sala del tribunal, con rostros llenos de incredulidad y dolor. La madre de Víctor, una mujer amable de unos 50 y tantos años, no pudo contener las lágrimas. Ella había criado a Víctor para ser honesto, trabajador y humilde, y sin embargo, aquí estaba, acusado de algo tan horrible. Sollozaba en silencio, apretando su pañuelo, su corazón roto con cada palabra pronunciada por el fiscal. No podía entender cómo podían quitarle a su hijo, basándose únicamente en una simple semejanza y un vídeo borroso. No podía comprender cómo el sistema lo estaba fallando en un momento tan crucial. A su lado, Tina, la hermana de Víctor, se sentaba congelada. Estaba luchando por mantener la compostura, con la mandíbula tensa, las manos sujetando los descansabrazos de su silla tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Tina siempre había sido protectora con Víctor, lo había cuidado cuando eran niños, y ahora, verlo ser desgarrado por el drama del tribunal, sentía como un ataque a todo lo que conocía. Ella conocía a su hermano mejor que nadie. Era amable, no capaz de violencia.
Sin embargo, aquí estaban, enfrentando acusaciones que no podían estar más alejadas de la verdad. Al otro lado, el abogado defensor de Víctor, un hombre llamado James Carter, parecía que solo estaba cumpliendo con su deber. Le habían asignado el caso, y estaba claro que no tenía los recursos ni el tiempo para prepararse adecuadamente. Sus movimientos eran lentos, y sus preguntas no eran convincentes. Apenas miraba a Víctor durante el juicio, enfocándose en su montón de casos. Estaba lejos de ser la defensa que Víctor necesitaba. El sistema, en toda su eficiencia, lo había fallado por completo. No había nadie de su lado, nadie dispuesto a luchar por la verdad. Víctor sentía que el peso de su situación lo aplastaba más con cada minuto que pasaba. En la sala del tribunal, todo el ruido se desvaneció en el fondo mientras Víctor se sentaba allí, impotente. Sabía que era inocente, pero a nadie parecía importarle. El caso seguía su curso, y su vida pendía de un hilo, impulsada por testimonios defectuosos y evidencias que no eran nada sólidas. La verdad no parecía importar. Después de que Víctor Hayes fuera sentenciado, la dura realidad de la vida en prisión lo golpeó como una ola gigante. La prisión era fría, estaba sobrepoblada y era opresiva. Desde el momento en que entró, el mundo que conocía parecía un recuerdo lejano. Fue despojado de su identidad, reducido a un número más en el sistema, y arrojado a un ambiente donde la supervivencia era el único objetivo. La sensación de libertad que alguna vez dio por sentada desapareció, reemplazada por muros que se cernían sobre él como un recordatorio constante de su destino injusto. Los primeros días fueron los más difíciles. Víctor compartía una pequeña y estrecha celda con un hombre que apenas hablaba, pero cuyos ojos estaban llenos de juicio. La prisión era un bombardeo constante de ruidos, órdenes gritadas, el estruendo de puertas de metal, y los inquietantes sonidos de gritos distantes y pasos resonando en los pasillos. Los guardias, indiferentes a su situación, apenas le prestaban atención mientras lo procesaban. Lo trataban igual que a los demás, asumiendo su culpabilidad sin cuestionar jamás la legitimidad del juicio que lo había llevado allí. Era un mundo donde la inocencia no importaba, solo la supervivencia. Los demás reclusos lo miraban con desconfianza. Víctor no pertenecía a su mundo, y se aseguraron de que lo supiera. En la cafetería, en los pasillos, en el patio, podía sentir las miradas frías y juzgadoras en su espalda. No importaba que hubiera sido condenado injustamente, él era solo otro hombre con un uniforme naranja. Una tarde, en el patio de la prisión, un grupo de hombres lo rodeó. Eran más grandes, más viejos y más rudos que Víctor, y no les importaba su inocencia. «Pareces no pertenecer aquí», dijo uno de los hombres con desprecio, antes de lanzar el primer golpe. Víctor cayó al suelo con fuerza, saboreando tierra y sangre mientras los puños llovían sobre él desde todas las direcciones. Su cuerpo dolía, pero lo que más dolía, más que el dolor físico, era la realidad de que esta era ahora su vida. Golpeado, magullado y dejado en el suelo frío, Víctor sintió el peso de su situación presionando sobre él, como una cadena pesada alrededor de su pecho. Los guardias no intervinieron hasta que la pelea terminó, dejando a Víctor luchar por sí mismo. A nadie le importaba. Nadie luchaba por él. Solo veían a un hombre que no pertenecía allí, a un hombre que había sido condenado al mismo destino que los demás criminales en el patio. El dolor físico del ataque no era nada comparado con la carga emocional. Cada moretón, cada corte, era un recordatorio de cómo el mundo lo veía, no como un hombre inocente luchando por justicia, sino como solo otro criminal. La soledad era sofocante. Víctor se mantenía apartado, evitando altercados adicionales, pero la presión psicológica aumentaba. Pasaba horas solo en su celda, su mente llena de dudas. ¿Y si nunca salía de allí? ¿Y si se pudría en ese lugar, pagando por un crimen que no cometió? Su mente giraba con pensamientos de desesperanza. Pero a través de todo, luchaba por aferrarse a su creencia en su inocencia. Los días eran largos, y las noches aún más largas. En el silencio de su celda, cuando el resto de la prisión dormía, Víctor se quedaba despierto, mirando al techo. Pensaba en su familia, en su madre y su hermana, y en la vida que había conocido. Ahora se sentía tan lejana, como un sueño distante que luchaba por recordar. El dolor de estar separado de ellos era insoportable, pero la esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz lo mantenía en pie.
A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, la presión de su situación comenzó a sentirse insoportable. Los momentos antes tranquilos y solitarios de su vida en prisión ahora se sentían como una eternidad. Su entorno físico no era lo único que se deterioraba. La tensión emocional, el agotamiento mental interminable, comenzaba a pasar factura a Víctor. Cada día en prisión sentía como si otra parte de él se deslizara hacia afuera. La desesperanza lo aplastaba, pero se negaba a dejar que lo consumiera por completo. No solo luchaba por sobrevivir físicamente, sino que luchaba por mantener su cordura. El costo emocional de ser condenado injustamente estaba afectando su mente. Pero se aferraba a lo único que no le habían arrebatado, la verdad. Víctor era inocente, y tenía que creer que algún día, alguien encontraría la manera de probarlo. Era lo único que lo mantenía de no romperse bajo el peso del sistema. Pero a medida que pasaba cada día, la tensión mental se volvía más difícil de soportar. ¿Alguien alguna vez escucharía su versión de la historia, o quedaría él como otro rostro sin nombre en el sistema, olvidado e ignorado? La incertidumbre era la parte más difícil de soportar. Una tranquila tarde, Víctor Hayes recibió una noticia inesperada, una carta dirigida al juez Peter Williams, el mismo hombre que lo había sentenciado. La carta, enviada por un investigador estatal, contenía una revelación que cambiaría todo. Trevor Mars, un criminal de carrera notorio, era el verdadero tirador. La carta detallaba la confesión de Mars, realizada durante un interrogatorio por un crimen no relacionado. Mars admitió ser la persona que había entrado al bar esa noche, disparó los tiros y dejó a 2 personas muertas y 5 heridas. Trevor Mars tenía una larga historia criminal, llena de robos a mano armada, agresiones y otros delitos violentos. Pero el tiroteo por el cual Víctor había sido condenado injustamente fue mucho más imprudente. Mars había ocultado su rostro con una máscara, pero su complexión y altura eran sorprendentemente similares a las de Víctor, lo que llevó a la identificación errónea por parte del testigo. Las autoridades nunca se molestaron en profundizar en la confesión, y en su lugar, dejaron que la evidencia se deslizara entre los dedos, permitiendo que Víctor tomara la culpa por un crimen que no cometió. Cuando el juez Williams leyó la carta, sintió una ola de incredulidad y culpabilidad apoderarse de él. Había sentenciado a Víctor basándose en pruebas débiles, nada más que un vídeo borroso y una identificación errónea de un testigo. No había conexión entre Víctor y la escena del crimen, y no existía evidencia física que lo vinculara con el tiroteo. Víctor fue una víctima de pura mala suerte, simplemente tuvo una apariencia similar al verdadero tirador. Pero la confesión de Mars, enterrada en el sistema durante tanto tiempo, nunca había salido a la luz hasta ahora. La carta explicaba cómo Mars había sido arrestado por un cargo no relacionado, y durante su interrogatorio, había confesado de manera casual haber cometido el tiroteo. Las autoridades, sin embargo, ignoraron la confesión, dejándola enterrada en una pila de papeles que nadie se había molestado en investigar más a fondo. Mientras tanto, Víctor seguía encerrado en prisión, pagando por un crimen que no había cometido. El juez Williams estaba profundamente conmovido. Había sido parte de un sistema que había fallado a Víctor y a incontables otros. Tomó una decisión apresurada, sentenciando a un hombre inocente sin observar detenidamente los hechos. Había creído en el sistema, en la justicia que se suponía debía entregar, pero este caso había destrozado esa creencia. ¿Cuántos otros habían sido condenados injustamente debido a pruebas defectuosas, identidades equivocadas y falta de una investigación exhaustiva? La realización le golpeó con fuerza. A pesar de esta nueva evidencia, el camino hacia la libertad de Víctor no sería fácil. La confesión necesitaría ser verificada, y se tendrían que superar obstáculos legales. Las autoridades serían reacias a reabrir un caso que había estado cerrado durante tanto tiempo. Pero por primera vez, Víctor tenía esperanza. La verdad finalmente había salido a la luz, y ahora comenzaba la batalla para limpiar su nombre y hacer justicia en la situación. Ya no se trataba solo de probar la inocencia de Víctor, se trataba de hacer que el sistema respondiera por las vidas que había dañado. El juez Williams, agobiado por el peso de su propio papel en esta injusticia, sabía que el camino hacia adelante sería difícil. Pero estaba decidido a hacerlo bien. La verdad ya no podía ser ignorada, y Víctor ya no era solo otro prisionero, era un hombre que luchaba por su vida, y su libertad ahora estaba al alcance de la mano. Después de leer la carta del investigador, el juez Peter Williams ya no pudo ignorar la verdad.
La confesión de Trevor Mars era una prueba irrefutable de que Víctor Hayes había sido condenado injustamente. El juez Williams, agobiado por la gravedad del error, tomó la decisión de reabrir el caso. No fue una decisión fácil, a nadie le gusta admitir que ha cometido un error grave, pero sabía que era lo correcto. La decisión de reabrir el caso desencadenó una serie de procesos legales que tomaron tiempo. El equipo de defensa de Víctor, ahora armado con la nueva evidencia, presentó una petición para su liberación. La batalla legal no fue rápida, y hubo muchos obstáculos que superar. El Estado se mostró reacio a admitir la injusticia, pero a medida que la evidencia se acumulaba, la verdad se hacía más difícil de ignorar. Finalmente, después de meses de luchas legales, se tomó la decisión. Víctor Hayes fue liberado de prisión. La condena injusta que le había costado años de su vida fue anulada. Cuando Víctor salió por las puertas de la prisión, fue recibido por su familia, que había luchado incansablemente por su libertad. Su madre, con el rostro marcado tanto por el agotamiento como por el alivio, lo abrazó fuertemente. Tina, su hermana, lo sostuvo con fuerza, susurrándole una y otra vez, «Estás libre. Finalmente estás libre». El peso de los años perdidos, de los momentos robados, se asentó sobre Víctor como una niebla espesa. Aunque su corazón estaba lleno de alivio, había un vacío innegable. Los años pasados tras las rejas le habían pasado factura, y el camino para recuperar esos años era imposible. Víctor se quedó allí, rodeado de las personas que amaba, pero la celebración fue agridulce. La alegría de su liberación estaba empañada por el dolor de los años perdidos. El abrazo de su madre era cálido, pero la distancia entre ellos era más grande de lo que nunca había sido. Su hermana, aunque feliz, no podía ocultar los años de ira y frustración que se habían acumulado durante su encarcelamiento injusto. Las personas que amaba habían sufrido junto a él, y ningún tiempo devolvería lo que le habían robado. El juez Williams observó la liberación desde su oficina, con pensamientos pesados. Había jugado un papel en arruinar la vida de Víctor, sin importar cuán involuntario fuera. Había confiado en el sistema que lo había fallado, que había fallado a Víctor. Al mirar a la familia de Víctor, no pudo evitar el profundo sentimiento de culpabilidad que lo envolvía. Había sentenciado a un hombre inocente a prisión, creyendo que la justicia había sido servida. Pero cuanto más reflexionaba sobre el caso, más se daba cuenta de cuán defectuoso estaba el sistema. Se había cegado por la convicción de su papel, sin cuestionar el peso de sus decisiones. La verdad ahora era clara, y aunque la libertad de Víctor había sido restaurada, la mancha de la condena injusta permanecería para siempre en el tejido del sistema de justicia. El juez Williams había cometido un grave error, y sabía que nunca podría deshacer el daño hecho a Víctor, por más que lo intentara. La injusticia era una cicatriz en su carrera, una que lo dejaría cuestionando para siempre la integridad del sistema que había pasado años defendiendo. Cuando Víctor salió del tribunal, los aplausos de los simpatizantes no se sintieron como una victoria, sino como un momento de rendición de cuentas. Hubo alivio, sí, pero el camino hacia la verdadera justicia estaba lejos de terminar. Víctor había recuperado su libertad, pero la lucha por un sistema justo continuaría, y dependía del mundo decidir si esto era una victoria aislada o el comienzo de algo más grande. Esta historia pone de relieve las graves fallas dentro del sistema de justicia. Sirve como un recordatorio claro de que las personas inocentes a veces son condenadas erróneamente debido a errores en las pruebas, prejuicios o decisiones apresuradas. Víctor Hayes fue una víctima de un sistema que priorizó la eficiencia sobre la verdad, lo que llevó a su condena injusta. Su caso ilustra los peligros de no investigar a fondo antes de apresurarse a juzgar. La historia también resalta las profundas consecuencias de tales errores. Aunque los errores son inevitables, deben corregirse cuando se descubren. La vida de Víctor fue irreparablemente alterada por una condena que nunca debió haber ocurrido, pero solo a través de la determinación y la revelación de nueva evidencia fue que su libertad fue restaurada. El sistema de justicia debe ser responsabilizado por sus fallos, ya que no se deben sacrificar vidas inocentes en aras de la rapidez. La historia de Víctor también nos enseña sobre la esperanza y la redención. A pesar de las probabilidades abrumadoras y el camino injusto por el que se vio obligado a recorrer, Víctor nunca se rindió en la lucha por la justicia. Su caso demuestra que la justicia no se trata solo de castigo, sino de asegurarse de que la persona correcta sea responsable. El viaje de Víctor fue largo, pero sirve como un testamento a la resiliencia del espíritu humano y la importancia de buscar la verdad,
sin importar el costo.